con influencias visuales de les nuestres costumes o del patrimonio industrial, Llévolo el Sumicio reinterpreta la música tradicional asturiana y tráela al so presente con estética y sonidos muy actuales. Actualidad pola que apuesta Xicuariza, que col so traballo promueve una escena musical fuerte y diversa que va de la tonada a la electrónica experimental. Llévolo el Sumicio, que sois dos hermanos de Piedras Blancas, David y Pablo Alonso, los hermanos Alonso, que en este Sonadía pues, nos vais a presentar pues, lo ultimito que estáis haciendo ya con Llévolo el Sumicio. Pero es un proyecto muy interesante en esa mirada, ¿no? En esa forma de ver la música tradicional asturiana desde un enfoque, en este caso, electrónico. No son muchos los proyectos que hay como este. Contarnos sobre todo cómo nace, porque además este proyecto tiene otra singularidad, que es la imagen, ¿no? Unida en este caso a la música. ¿Cómo nace todo el proyecto? El proyecto nace en el 2021 con, yo creo que fue un poco resultado de estos momentos de pandemia que Pablo inquieto buscando nuevos sonidos, ¿no? Igual experimentando un poco. Me acuerdo que en unas navidades que vino de Barcelona, en estas comidas familiares que aprovechamos a juntarnos y a poner proyectos comunes juntos, ¿sí? Me presentó este primer tema, ¿no? Saldiguera, que había estado trabajando desde Barcelona, que
¿de dónde te salió esto? De primeras quedé muy... ¿Sí? Sí, porque veníamos de hacer otro tipo de música, venimos de toda la vida de tocar caña y de tener grupos de caña, de metal, y luego fuimos a estudiar cada uno en un sitio. Pues Pablo igual tiró por una rama más instrumental, progresiva. Además yo tenía grupos de hardcore, y cuando vino en estas navidades con esta canción, está muy chulo escucharlo en casa, pero bueno, estaría muy chulo enseñarlo. Y ahí fue cuando, pues yo que vengo de trabajar en vídeo, pues le pusimos el videoclip simplemente por una excusa de ponerlo en YouTube y que se viera, ¿no? Que tuviera un poquito más de visibilidad. Yo creo que eso nos costó menos que encontrar el nombre del proyecto. Llevó el sumicio que llegue pues como una frase, ¿no? Para decir que algo desapareció, ¿no? Así relacionado con la mitología, ¿no? Sí. Pues un nombre que definía muy bien ese toque oscuro, misterioso, un poquitín que tiene nuestra música. Qué bueno. Y aunque esto parte entonces de una música a la que se pone algo visual, a día de hoy, ¿qué tiene más, que se contrapesa, ¿no? Mucho. ¿Cómo definirías el proyecto? ¿Como audiovisual con música, música con vídeo? O... Eso fue como una primera excusa, ¿no? Para ponerlo, le hicimos un vídeo, es como muy normal, ¿no? Hacer un videoclip. Pero luego yo creo que fue a raíz de los directos, ¿no? Llevarlo a hacer un directo, que sí que nos planteamos hacer una propuesta un poco distinta y complementar toda la parte de musical que estaba creando Pablo con crear un universo visual que acompañara al proyecto y hacerlo pues un poco más cautivador, y bueno, llegamos a un resultado que... Y pienso en Fruela, aquí por ejemplo en Asturias, Tasio, que también estuvo por ejemplo en Sonadía, ¿no? Un poco en proyectos que digamos utilicen esa visión desde el punto de vista de la electrónica para hablar de la música al final tradicional asturiana. Pero en el momento en el que vosotros echáis a andar, tú estás por ejemplo en Barcelona, no sé si os tuvisteis que fijar en escenas de fuera antes que en la escena de casa para decir, bueno, ¿cómo lo hacen en otros sitios, ¿no? Cuando están tratando de aunar un poco estas dos cuestiones? Claro, un montón. Y tenemos muchas escenas de referencia además que creo que nos han venido bien para distinguirnos un poquito más en el sonido, ¿no? Por ejemplo, escuchamos muchísimos grupos de Latinoamérica donde hay hace muchísimos más años que ya están haciendo este tipo de fusiones y mezclando música... Con su música tradicional, ¿no? Peruana con electrónica, música de la costa oeste de África, con el tarrazo, la batida, como eso se hizo mucho más electrónico en la escena de Lisboa, con sellos como Príncipe, y también intentar entender cómo podemos hacer una fusión más profunda entre la electrónica y la música tradicional. No solo de poner elementos encima de una base electrónica, sino de realmente fusionarlo, ¿no? Realmente fusionarlo y realmente aprovechar los ritmos tradicionales con sus cadencias, con su swing, digamos, pero darle el toque electrónico de todas formas. ¿Y el método de trabajo en la distancia cómo es? Ahora con el mundo digital ya fluye. Más fácil, ¿no? Con el mundo digital, pero bueno. Sí, pero complicado por la distancia en sí mismo, ¿no? Generalmente muchas veces empiezo yo como haciendo pruebas y cuando ya tengo algo que más o menos me parece interesante para enseñar a David, digo, a ver David, vamos a hacer una llamada, lo ponemos aquí y ya me empiezas a dar caña con el tema y me dices esto lo quitamos, un poco filtro. Antes decías eso de la fusión y yo creo que a la hora de recuperar, ¿no? La música tradicional asturiana hay varios enfoques. Uno, el de la recuperación en sí misma, así, ¿no? Desde un punto de vista así, más etnográfico del estudio. Luego, de otro lado, tendríamos la fusión y de otro lado, pues por ejemplo, proyectos como puede haber ahora LR que lo entienden más como una continuidad, ¿no? Como decir, yo es que no estoy recuperando, sino que yo continúo la música tradicional asturiana y este es su presente y yo aporto, en este caso, ¿no? Otros estilos, en vuestro caso podría ser, yo aporto la electrónica. Vosotros un poco, en este trío que yo planteo, ¿dónde os enmarcaríais? Porque decías fusión antes, ¿eh? Pero... Bueno, de alguna forma puede ser fusión en el sentido de que al final el componente de electrónica es muy fuerte a veces, ¿no? No siempre es muy evidente la parte tradicional, pero sí que en un sentido, como dices ahora, lo de LR, pues tenemos varios temas en los que nos hemos cogido una canción tradicional y nos hemos juntado con una letrista para hacer una versión más adaptada a nuestro tiempo, digamos, y un poquito de esto en La Llovera, nuestro último EP también. Porque vosotros tenéis dos EPs, ¿no? En Taína y La Llovera. Y La Llovera además que versa sobre una historia así muy interesante. ¿Nos contáis un poquitín? Una mujer de Llanes que acabó siendo juzgada por la Inquisición por presunta brujería. Quisimos llevar como esa historia al presente y adaptar un poco estas canciones para reflejar algunos aspectos de su vida, como bueno, la parte de los amores y los desamores o el sentimiento de soledad que podía tener ella respecto a la sociedad en la que vivía. ¿Y ahora esto lo estáis moviendo en directo? Sí. No hacemos dos directos iguales, por mucho que... Bien. Eso que queramos. Siendo una propuesta más electrónica, más... es fácil llevarla más fina.
fija, y con todo el tema de las visuales, que también es una complicación. Pero no sale fijo. No nos sale. Y con La Llovera pues nos pasó un poco lo mismo, entonces intentamos llevar los directos a enfatizar un poquito más la conceptualidad que le dimos al EP al directo. Al directo, bien. Pues de los directos actuales a los primeros directos en los que estuvo Xico Ariza, que nos está esperando por aquí. Vamos para allá. Xico Ariza. Muy buenas, ¿qué tal, no? Muy bien, muy bien. Bueno, Xico Ariza, ¿qué eres? Un nombre propio también de la escena musical, tus pinitos también como músico, pero nos vamos a centrar en otras labores, en este caso, por ejemplo, mediáticas, desde Música Asturiana, que primero fue tienda y luego ya un medio desde el que llevas pues trabajando muchísimo por consolidar, por hacer más fuerte, ¿no?, esa escena de la música asturiana, y luego nos vamos a detener en eso de la música asturiana en concreto. Pero a estos chavales los conociste ya hace tiempo y además estás ahí entre medias de uno de sus primeros conciertos, ¿no?, si no me estoy yo colando demasiado. Eso, conocí en 2020 cuando sacaron esa diguera, acuérdame que falamos por teléfono, decir, ¿de dónde salisteis? ¿Quiénes sois? Y ese primer concierto, bueno, no fue el primer concierto, pero fue... De los primeros, de lo primero, digamos, como más... O bueno, por lo menos que tuvo repercusión después para lo que seguimos haciendo, pero sí. Lo primero que grabamos. Sí, el directo que grabamos, de la que aprovechamos el concierto. Fue el primer sold out, ¿no?, todo vendido de muchos que tienen que venir por delante. Sí, fue eso, el Xebando Fest, que fue la primera edición de ese Festival de Música Moza en Asturiano, que nada, celebró ya 3 ediciones y lo que busca ya es juntar a grupos de distintos estilos, con la particularidad de que todos los componentes tengan menos de 35 años. No podemos participar. Pues por poco. No, ya no se nos admite. No, pero sí es verdad, al final está en... Bueno, la idea un poco renovar con Xebando Fest, ¿no? O dar cuenta, más que renovar, dar cuenta de la renovación, ¿no? Eso, y la renovación asturiana. Y sacar pecho de que al final hay gente que viene detrás haciendo cosas muy novedosas de distintos estilos y que, vamos, y que resistimos, existimos y seguimos xorreciendo, porque el festival, igual yo de primeras decía, hostia, ¿habrá tantos grupos para seguir haciendo más ediciones? Y sí que los hay, y eso ya es muy guapo. Bueno, que no le damos tanta importancia como tal, pero de ahí salió la colaboración con Alicia, bueno, salió el concierto, tocar con Alicia, que ahora tenemos una canción con ella en el EP, en la Llovera, que no sé si no hubiéramos ido al Xebando Alicia, la cantante hubiera existido, Alicia Villanueva. Villanueva. Y Xico, tú viviste en Bilbao, y tú, Pablo, estás en Barcelona ahora, y de esta experiencia de fuera, ¿qué trae uno para casa? Bueno, muchas cosas, ¿no? Porque al final ves que en Asturias hay mucho por hacer y bueno, ves muchas experiencias cuando estás fuera, tanto en Barcelona como en Bilbao, cuando estuve en Madrid, al final, pero concretamente en Bilbao, ves que hay una escena musical muy fuerte, que lleva ya años trabajándose, pues eso, en políticas culturales, en políticas lingüísticas, hay una sociedad muy dinámica donde hay también mucho movimiento asociativo, juvenil, al margen de las instituciones, entonces eso genera que haya una escena underground y no underground, una industria musical muy fuerte. Entonces, ¿qué traemos? Bueno, pues todo lo que vivimos y dependimos, intentar trabajar en Asturias dentro de nuestras limitaciones y posibilidades, pues para hacer que algún día la escena asturiana pueda llegar al mismo altor. ¿Y vosotros qué sensación tenéis con todo esto que cuentas, Xico? No sé si lo compartís también, esa, bueno, no sé si esa sensación de ver que en otros lugares, ¿no?, tienen también una idea de lo propio, que cuenta con mucha más valoración, ¿no?, que la cuidan. Sí, para mí fue como poco a poco darme cuenta de cómo en otros lugares hay mucho más aprecio por lo propio. Y es algo que aquí, más allá del autoodio que se comenta a veces, yo creo que hay mucha indiferencia, igual que para mí es casi peor. Salir fuera y ver cómo en otros sitios mira más por lo propio, para mí fue de lo que intentamos hacerme pensar que quería formar parte de este objetivo común de dar un poquitín más de sofito. Y hablando ahí de lo propio, Xico, que decía yo antes, vamos a hablar concretamente del concepto, ¿no?, o la marca, si quieres, que ahora igual está más de moda decir, de música asturiana, porque, por ejemplo, aquí en Sonadía damos cuenta de la música hecha en Asturias y estamos un poco mapeando, ¿no?, toda la escena en sus diferentes géneros, pero cuando hablamos de música asturiana, estamos hablando de música de expresión asturiana, es decir, música en asturiano, ¿no? Cuando se creó musicaasturiana.com también tienes que acotar, porque al final y mucha la música que se hace en Asturias, entonces lo que hicimos es agarrar ese concepto de música asturiana un poco con 3 pegollos. Uno que es la música que viene de, bueno, que es tradicional, que viene de la tradición sonora asturiana, otra la música que está fecha en asturiano, o si no también, sí que tenemos ahí, abrimos un poco el abanico
porque igual hay música que aunque se exprese en castellano, sí que refleja cosas de la realidad social, cultural de Asturias a través de las letras, a través de los mensajes. Entonces, cuando se da eso sí que nos encaja a nos para meterlo, para dar cobertura dentro de música. Claro, pero al final es un poco dando vueltas en torno a lo que estábamos comentando, lo propio y la identidad. Siempre... Al final es la identidad. También, bueno, ahora que te vemos ahí con el Puru Remango, también formas parte, que no lo decíamos antes, de Puru Remango, pero precisamente vosotros trabajáis un poco con esa idea, ¿no? Sí. O sea, con esa idea de base de la identidad, que es la que sostiene un poco ya luego todo el aspecto creativo, ¿no? Claro. En este caso de una marca que pueda ser, bueno, que pueda ser textil y otros objetos. Estamos en Asturias, somos asturianas y asturianos, y era nuestra identidad la que queremos reivindicar y compartir, ni ser más que nadie ni menos que nadie, pero compartirlo en igualdad con otros pueblos del mundo. Hablabas antes de la juventud, de la nuestra, por ejemplo, ¿no? La nuestra, la revista Juventud. Y la renovación, un poquitín, pero bueno, yo creo que ahora mismo en la música asturiana, con Rodrigo Cuevas, el tremendo éxito este que está teniendo ya a nivel global, o LIR también, ¿no? Grupos que están moviéndose mucho, está viviendo como un momento un poco dulce, ¿no? Especialmente dulce, un poco... Sí, creo que estamos mucho mejor de lo que podíamos estar igual en 2017 cuando creé musicaasturiana.com, por eso, por esa diversidad y esa pluralidad que hay gente haciendo cosas más distintas, que podría haber más, sí, pero bueno... Y cómo llegan también los chavales, las chavalas a este tipo de propuestas, ¿no? También yo creo que sin menos prejuicios, sin tanto, no sé, de una manera quizás más natural, no sé, un poco la sensación. Bueno, mismamente, joder, mismamente vosotros, al final tampoco oye que vengáis del mundo folky y llegasteis a la música asturiana y hacéis electrónica de regaño, electrónica asturiana, pues con otra visión nueva de quién... Y seguimos flipando cuando vamos a un concierto y vemos la gente que tenemos delante que te viene, pues eso, gente más chavales, gente un poco más mayor, con curiosidad, en un estilo así más distinto para ellos. O sea que... por lo menos nuestra perspectiva yo creo que es buena de cara al público. Y hablando de conciertos, mismamente, a final del año pasado, 2024, cuando tocasteis ahí en La Salvaje, que tuvo muy guay ese concierto con Ferran Mejía, ahí viose, ¿no? Tocaron ellos en Oviedo, tocaba Rodrigo Cuevas en el Campo Amor con todo lleno, ellos llenaron todos, Dixebra en la Tribeca, el Spites montaban en otra movida en la Taecín. Sí, sí, y eso. Que nos esperábamos que, no, ya verás, no vamos a vender nada. Y es que había mogollón de peña en todos los conciertos. Públicos diversos, sí. Y entonces eso ya muy bueno, y eso igual, pues eso, va 7 años no lo veías. Entonces, bueno, son razones para el optimismo y para que esto siga reciendo. Efectivamente. No obstante, oye, ya que estamos, vamos a reivindicar un poco, porque sí es verdad que la escena al final, que aquí lo decimos mucho también en el programa, y así lo corroboran además los grupos, la escena no es solo los artistas, o no son solo las bandas, o no son solo los solistas. Al final la escena está compuesta pues por todos los que forman parte de ella, que son las salas, las tiendas de música, los que montan el escenario, los promotores, los que hacen el sonido, ¿no? Y sí es verdad que, bueno, para que todo eso, digamos, esté cohesionado, para que todo eso esté profesionalizado, tenga el peso y la valoración, pues se necesitan muchas cosas más allá del favor del público que, como contabais, puede haber en un momento puntual. Ahora estás con un proyecto muy guapo, Xicu, que es el de Sienti, que viene a ser como un directorio precisamente en el que se dé cuenta de todo ese sector musical que ahí existe. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? A ver. Muchas cosas. A ver, ¿qué necesitamos? Vamos con mucho tiempo de retraso. Partiendo de eso, necesitamos eso, que se escuche el sector. Un plan realista, evaluable y alcanzable, que no quede pues, en un cajón para Prado. Entonces, necesitamos continuidad en las políticas, más apuesta, más inversión. Necesitamos que los ayuntamientos también hagan ese granín de arena. Al final, los grandes eventos festivos no suena la música asturiana en los eventos festivos. Que lo tengan en cuenta, ¿no? Claro. Por ejemplo, a la hora de programar, decir, oye, que los artistas asturianos pues también formen parte, por ejemplo, de esas programaciones. Claro, tienen que verse, ¿no? Porque de esa manera hay una forma también de ganar mucho público, porque son espacios donde te ve mucha gente y así, bueno, el público te conoce. Y yo creo que es de los mejores escenarios que hay. No tanto igual en una casa de cultura, que está muy bien también, pero al final hay un público más pequeño. Necesitamos más programas como este. Más temporadas. Qué bien traído. Y David y Pablo, vosotros ahí desde el punto de vista ya de los músicos, ¿no? En este caso, de los creadores. A veces tengo la sensación de que escenas de ese estilo están como un poco limitadas. Como decía Xicu, a las casas de cultura, esto también, pero si no, a eventos específicos como la Noche Folk de donde sea. Y entonces, no sé, yo recuerdo, y ya no porque sea música asturiana, yo recuerdo cuando ya éramos guajes que
en Piedras, la noche de las fiestas de Piedras, había propuestas de bandas locales, tal, no sé qué, y yo la orquesta, está guay. Sí, sí. Y mola las orquestas, a mí me mola mogollón que haya Claro. una orquesta, ir ahí a bailar, pero antes había las dos cosas, ¿no? Y parece que la diversidad que hay a la hora de montar las fiestas de un pueblo ha bajado mucho, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser música, orquesta y DJ. Para mí, también la sensación de que esto, pasión general, de 10, 15 años para acá, y que es uno de los puntos donde yo creo que más interesante sería intentar recuperar. Bueno, pues dejamos ahí apuntadas algunas ideas, pero también con un poco el buen sabor también de boca de decir, oye, en estos últimos 15 años la cosa está medrando y yendo para arriba. Pues Xicu, David, Pablo, Llevolo el Sumicio, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Sonadía. Gracias. Gracias. Gracias.